Estos son 7 consejos bíblicos que te ayudarán a entender mejor la palabra de Dios. El primer paso es oración y humildad. Antes de leer la Biblia, ora y pide a Dios que te ilumine y que te dé entendimiento. Daniel pidió sabiduría para entender la visión que había tenido, y fíjense que antes que Daniel termine de orar, Dios le contesta. Daniel 9, 4, 21 y 22. Y oró Daniel al Señor su Dios diciendo: Oh Señor grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aún hablaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Queda claro, hermanos, que lo primero que hay que hacer es orar a Dios pidiendo sabiduría, y el Señor la dará. Esa es una oración que Dios responderá de manera inmediata. Santiago también escribió: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Vamos rápidamente al paso número 2 para ver cómo puedo entender mejor la palabra de Dios. Paso 2. Lee el contexto. Lee la Biblia en su contexto. ¿Qué significa esto? Significa que ahora voy a leer considerando el autor, el destinatario, la época, el propósito de cada libro o de cada pasaje. Ten en mente estos consejos. Cuando leemos a profundidad, estamos cumpliendo el consejo de Jesús, el cual dijo: escudriñad las Escrituras, porque tú crees que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Debemos ser cuidadosos y precisos a la hora de estudiar, que no sea un momento común, que sea un momento de tranquilidad, atención, de búsqueda con mucho interés. Cuando buscamos a Dios de esa manera, Dios se revela. Y procurad con cuidado presentaros a Dios como obreros aprobados, que no se avergüencen, que manejan con precisión la palabra de la verdad. 2 de Timoteo 2:15. El paso 3 tiene que ver con el anterior, y es palabra por palabra. Lee la Biblia palabra por palabra, sin saltarte nada. Cada palabra, cada frase tiene un propósito y un significado. Entonces presta atención a cada palabra. Si hay alguna palabra que no entiendes, busca su significado y no sigas si no te quedó claro ese texto, porque Dios no hizo su palabra difícil de entender, sino que la reveló claramente. Así dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. El cuarto paso es donde muchísima gente falla, y es: busca la aplicación. No leas la Biblia solo para obtener conocimiento, sino para aplicarla en tu vida diaria. Cuando ponemos por obra lo que Jesús manda, nos hacemos amigos de Él, porque no os he llamado siervos, sino amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he hecho saber. Juan 15:15. Fuimos llamados a llevar a cabo lo que aprendemos. Y sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. ¿Cuántas personas que estudian y pecan y estudian no se dan cuenta del engaño en que se metieron? A tales yo los invito a nacer de nuevo y dejar que Dios los convierta, pero que sea una conversión de verdad, de la que solo el Espíritu Santo puede hacer, un nuevo nacimiento. El quinto paso es el siguiente: la Biblia es la máxima autoridad. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios,
y la autoridad suprema para la fe, para la práctica cristiana. Cuando la Biblia te enseñe algo contrario a lo que los predicadores te enseñaron, siempre debes quedarte con el escrito está. Si leíste una verdad clara, pero tu pastor te dice que no es así y te da vueltas, tú tienes que colocar a la Biblia por encima de las autoridades humanas. Lo que dice la Biblia es lo máximo, es nuestra autoridad. No tengas miedo si la persona que te dice que sabe mucho de la Biblia te dice que le hagas caso a ella. Recuerda, solo hay una fuente de verdad y nosotros, los que predicamos, solo somos comunicadores. Nos podemos equivocar, pero la Biblia no se equivoca. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. El sexto paso me gusta muchísimo porque es una realidad para todo aquel que estudia. La Biblia es poderosa. La Biblia tiene poder de transformar vidas, de sanar heridas, de dar esperanza. No subestimes el poder de la Biblia. En la Edad Media, muchas personas intentaron destruir la Biblia, pero Dios siempre conservó su palabra. Y donde antes había un ejemplar de la Biblia, hoy hay 10.000. Es el libro más publicado, es el libro más vendido en todo el mundo. Así escribió el profeta Isaías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40:8. Y el séptimo y último consejo, nunca te debes olvidar. Lee la Biblia regularmente. Haz de la lectura de la Biblia un hábito regular. No te desanimes si no entiendes algo al principio. Vimos que Dios te dará entendimiento con el tiempo. Así le reveló el Señor a su pueblo, y meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces tendrás éxito en tus caminos, y entonces prosperarás. Josué 1:8. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Deuteronomio 17:19. Ahora vamos a hacer un repaso de estos 7 consejos bíblicos para entender la Biblia. Dijimos, orar a Dios pidiendo sabiduría, leer el contexto, leer palabra por palabra, aplicar la Biblia a mi vida, saber que la Biblia es la máxima autoridad, comprender el gran poder que tiene la palabra y leerla todos los días. Estos consejos nacieron en el corazón de aquel que nunca se equivocó, el Señor, para que nosotros podamos entender y vivir cada día más cerca de Jesús. Dios te bendiga grandemente.